Hoy más que nunca, la salud es muy importante. Es por eso que a partir de ahora abrimos la Consulta 94.5. Un espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Desde este momento entras a la Consulta 94.5. Conduce Ibelis Martel. Un programa de Santiago TV y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia y se sana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio que abrimos en la 94.5 y en Santiago Televisión para hablar de salud, de medicina. Los vamos a estar acompañando este fin de semana para conversar, ya saben ustedes, de vida saludable, de prevención de enfermedades, también de distintos aspectos de la pandemia y también del tratamiento y diagnóstico de distintas patologías. Para ello vamos a estar conversando, entrevistando expertos en distintas áreas de la medicina y de la salud. Hoy en particular vamos a continuar con una conversación que iniciamos hace algunas semanas sobre el virus del papiloma humano. Vamos a seguir abordando sus formas de prevención, las enfermedades que este virus puede generar y también las vacunas disponibles para combatirlo. En la segunda parte de Consulta 94.5 vamos a estar hablando sobre cómo cuidar nuestros pulmones, específicamente para prevenir el cáncer de pulmón, que es una causa común y frecuente de muerte en nuestro país. Les recordamos que estamos en todas las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todo el mundo virtual somos @RadioUSACH y @Santiago.tv, Santiago abreviado, @STGO.tv, y esa es la forma que pueden encontrar en YouTube, donde quedan albergados todos los capítulos de Consulta 94.5 para que ustedes los compartan y también los vuelvan a escuchar y a ver. Y además, no se olviden que estamos en Spotify y en las plataformas donde ustedes consiguen su podcast. Ahí nos encuentran como Consulta 94.5 para que también puedan revisar las entrevistas y distintos temas que hemos abordado durante esta temporada de Consulta 94.5. Y habiendo dado todas las coordenadas para que se sumen a este espacio dedicado a la salud y a la medicina, nos separamos nada más que 2 minutos y ya comenzamos la atención en Consulta 94.5. En la Consulta 94.5 escuchamos la voz especializada de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. Y seguimos haciendo Consulta 94.5. Hoy queremos conversar sobre los virus del papiloma humano, un grupo de virus relacionados entre sí y que pueden causar verrugas en diversas partes del cuerpo. Existen más de 200 tipos de este virus y cerca de 40 de ellos afectan a los genitales. Una de las formas de contagio es el contacto sexual o íntimo con una persona infectada. Hace algún tiempo estuvimos hablando de este tema del virus del papiloma humano en Consulta 94.5 y hoy día queremos seguir profundizando en el tema porque queremos saber cuáles son los tipos de cáncer que se pueden generar producto de este virus, formas de prevenirlo y cómo atender también a este virus a través de las vacunas, cómo combatirlo a través de las vacunas, qué vacunas existen, están disponibles, quiénes pueden tener acceso a ellas. De todo eso vamos a estar conversando en el programa de hoy y para ello ya estamos conectados y conectadas con Francisco Ramsing Matrón, médico general y académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido de regreso al programa. Muchas gracias, Ibelis. Muchas gracias a todos los miembros del programa por la invitación, a todas las personas que ya vieron la primera parte de este tema, agradecerles por sus opiniones y esperamos poder seguir resolviendo sus dudas respecto a esto. Claro, y precisamente para quienes no vieron o quizás lo vieron, pero quizás para comenzar haciendo un resumen y una explicación general sobre qué es el virus del papiloma humano, qué tipo de virus pueden causar cáncer, pero vamos por lo general, ¿qué es el virus del papiloma humano? Porque no es solo un tipo de virus, ¿no? Sino que varios tipos. Yo les decía, existen más de 200 virus de este tipo. Entonces, ¿qué es el virus del papiloma humano?
Así es, Ibelis. Justamente como tú ya lo mencionabas en la introducción, el virus del papiloma humano va a ser el responsable, el gran protagonista de esta conversación, y justamente es un virus que exclusivamente nos afecta a los seres humanos. Como tú ya lo mencionabas, hay más de 200 tipos de esta gran familia llamada virus del papiloma humano. Ya es un virus que tiene un material genético, al igual que todas nuestras células propias del cuerpo, y ese material genético también es un material ADN. Es importante mencionar que este virus lo contraemos, ¿no es cierto?, entre los seres humanos en la medida que ya vamos teniendo nuestros primeros contactos sexuales, desde la primera vez en adelante, en la medida que vamos teniendo nuestras distintas parejas a lo largo de nuestra vida. Y por lo tanto, esta situación, ¿no es cierto?, hace que se hayan ido describiendo ya conforme al tiempo tanto la generación de enfermedad de transmisión sexual, que principalmente es generada por la verruga genital o comúnmente conocido como el condiloma acuminado, ¿ya? Y por otra parte, hemos visto también ya desde los años 40, 42 aproximadamente, cuando empezó ya a descubrirse este virus y cuando empezó un poquito a relacionarse que la actividad sexual tenía que ver con la transmisión de este virus, se empezó a contemplar también que era un gran responsable de la aparición de algunos cánceres. ¿Ya? Por lo tanto, la investigación científica, conforme al tiempo, nos ha logrado dar la gran respuesta de esto, de que de estos 200 tipos de virus de papiloma humano tenemos unos que son llamados bajo riesgo y otros que son llamados de alto riesgo, y ese riesgo está dado por los de alto riesgo, son aquellos que generan ¿Ya? principalmente cáncer y cánceres a nivel de todas las zonas que están en contacto en la actividad sexual, y los de bajo riesgo son los que principalmente forman las verrugas genitales, ya que son el Ya. llamado condiloma acuminado. Eso fue lo que hablamos un poquito la vez pasada. Nosotros ahora queremos Sí. centrarnos en la parte de cáncer. Exactamente. Entonces usted nos decía que hay virus de bajo riesgo y de alto riesgo. Me imagino entonces que los de alto riesgo son aquellos que pueden causar cáncer. Y antes de ir específicamente a los tipos de cáncer, ¿qué examen o cómo sabemos si el virus o el tipo de virus que nos hemos contraído, en caso de que haya sido ese el caso, es el que corresponde a alguno de los que puede causar cáncer? ¿Cómo lo sabemos, doctor? Claro, mira, lo principal es que las infecciones por virus del papiloma humano son justamente la infección de transmisión sexual más frecuente, pero hay que contemplar también que con la alta frecuencia que tiene, es también de todas las personas que estén infectadas con un virus papiloma humano, el 90% de esas infecciones son transitorias. Eso quiere decir que en los primeros 2 años Ya, de contraído esta infección, el huésped, o sea, nosotros, ya podemos ser capaces de erradicar o de eliminar el virus. ¿Ya? Y que por lo tanto sea una ya, infección de tipo transitoria. El otro 10% que no avanza, ¿no es cierto?, que no se va en esta etapa transitoria, es justamente ese 10% que se mantiene como una infección persistente. De ese 10% que se mantiene como infección persistente, el 30% de ese 10% comienza a avanzar en lesiones que son de tipo intraepiteliales, que me estoy refiriendo principalmente al cáncer cervicuterino, y de ese 30% de lesiones preinvasoras o precancerosas, el 30% de ese 30% puede llegar a generar un cáncer que sea in situ dentro del cuello uterino o un cáncer invasor. Ahora, importante que el virus del papiloma humano, como obviamente va a tener contacto con distintas áreas que están en contacto con la vía sexual, uno de los cánceres que más conocemos a nivel poblacional es el cervicuterino, justamente porque se ya. contrae por la vía sexual, ¿ya? Pero no es solamente el único cáncer que se contrae, ¿ya? Sino que también hay otros tipos de cánceres que se han ido describiendo, como el cáncer anal, por ejemplo, el cáncer oral o orofaringio, ¿ya? El cáncer de pene, ya que también ha estado descrito a nivel mundial principalmente con estadísticas. Hay muchos países que todavía no tienen estadísticas respecto a esto porque esto también tiene mucho que ver con el desarrollo y la posibilidad de investigar respecto a estos casos. Y hay algunos que otros casos que yo diría que son prácticamente anecdóticos, como algunos casos de cáncer pulmonar, algunos casos muy, muy escasos de cáncer de piel, que son así ya muy anecdóticos. Pero la pirámide la conforman principalmente los que generan afectación en el epitelio o en los territorios que están relacionados con el acto sexual. Ahora, ¿cómo Perfecto. lo podemos detectar? No hay como
un examen como en el fondo que uno diga, me hago un examen de sangre y sé en el fondo si tengo el cáncer o no tengo el cáncer. Pero sí hay una herramienta que desde hace muchos años, desde los años 90, gracias al señor George Papanicolaou, si lo hablamos específicamente ¿Ya? del cáncer cervicuterino, ha sido una herramienta de tamizaje ha sido puesta en disposición desde los 90 para poder ir investigando respecto al cáncer principalmente cervicuterino. Y con respecto a eso, Ya. desde los 90 en adelante hemos visto una baja en la incidencia de la aparición de estas lesiones y con eso una oportunidad de pesquisar a las pacientes de una manera mucho más precoz que están con riesgo o que están ya con un cáncer a nivel del cuello uterino y por lo tanto eso ha hecho una reducción con respecto a que lleguemos tarde al diagnóstico, ¿ya? Pero ya vamos a hablar un Ya. poquito más adelante que se han ido proponiendo otras herramientas que nos van a ayudar en el futuro con respecto a esto. ¿Mm? Perfecto. Ahora, Francisco, cuando hablamos de distintos tipos de cáncer, hablábamos también en el programa anterior que los auditores y televidentes de Santiago Televisión y de Radio Usach pueden revisar en YouTube y también en el Spotify de Consulta 94.5 y nos encuentran ahí como Consulta 94.5. Cuando hablábamos en el programa anterior, decíamos, Francisco, que, bueno, hay distintos tipos de cáncer, pero también este cáncer no solo está asociado a al área genital, sino que también puede provocar, por ejemplo, cáncer de garganta. Ese uno de los tipos de cáncer que puede estar asociado al virus del papiloma y recordar también cómo llega a la garganta, ¿no? Exactamente, justo como tú lo mencionas, bueno, el cáncer más conocido responsable por papiloma humano es el cáncer cervicuterino, porque a nivel mundial y nacional es el cáncer más frecuente, ¿ya? Es el mayor, con el que Perfecto. contamos con más estadísticas y más estudios a nivel mundial, ¿ya? Y por eso es que Chile tiene un programa gubernamental que incluso ya está en vías de ir perfeccionándose, ya lo vamos a hablar, ya que tiene que ver con la pesquisa en el caso de las pacientes que estén en riesgo de un cáncer cervicuterino, ¿ya? Pero también hay otros cánceres que son responsables de esto. Hay pocos países que tienen estadísticas respecto a esto. Por ejemplo, nos encantaría contar con estadísticas en África, pero es un país que está todavía siendo muy afectado y golpeado por el virus del papiloma, por el VIH, todavía con casos de sífilis en etapas avanzadas, y tiene que ver con el nivel socioeconómico del país y las políticas gubernamentales con respecto a salud en esos países, Claro, que del son continente, claro. desgraciadamente muy todavía precarias, todavía no hay un acceso y una adherencia de las pacientes a una buena pesquisa, el adelantarnos a llegar Ya. a un diagnóstico más tardío. Entonces, de la estadística que en el fondo a nivel mundial nosotros tenemos o contamos, ya han sido estadísticas que les han llamado como un poco conservadoras porque se cree que hay muchos casos más de los que ya están reportados de lo que se ha podido investigar. A nivel mundial, Perfecto. 22.000 casos de cáncer de pene, por ejemplo, por virus del papiloma humano, 40.000 cáncer vulvar y vaginal, que no es lo mismo que el cáncer cervicuterino, provocados por cáncer de pene. Con respecto al cáncer de ano, tenemos cerca de 15.000 casos anuales en hombres, que principalmente son hombres que tienen sexo con hombres, ya 14.500 casos aproximadamente de cáncer de ano en el caso de las mujeres, bastante más frecuente que en el hombre, y eso a veces llama bastante la atención, porque de todo esto se piensa que hay más de lo que está reportado, y en el caso de las mujeres tiene mucho que ver con las mujeres que ya tienen un cáncer cervicuterino, pero que resulta de que al hacer una Perfecto. invasión regional, el cáncer cervicuterino puede llegar, en la medida que se haga más invasor, a afectar a la vejiga y a afectar al intestino y al recto. Por lo tanto, mucha mujer que tiene Perfecto. cáncer rectoanal también es una mujer que también puede haber tenido o tenga un cáncer cervicuterino invasor en el momento. De los cánceres de boca, 74.000 casos por lo menos en hombres y cerca de 19, 20.000 casos en mujeres. Ya, por lo tanto, estamos hablando de que son cánceres que es como un iceberg, que es como la que está debajo del agua, debajo de lo que se ve. Lo que vemos Claro. sobre el agua es la estadística que tenemos ahora, pero se cree siempre y se estima que hay muchos más casos de los que todavía tenemos reportados porque todavía hay que hacer mucha investigación con respecto a esto. En Chile, por ejemplo, hay pocos centros Perfecto. que hacen el PAP anal, que es un examen que se hace buscando VPH en algunos pacientes como muy sectorizados, que son el caso del paciente VIH positivo. Y respecto al cáncer de ano, Perfecto. en hombre que tiene sexo con hombre, ya que es importante, o paciente, o nuestra población homosexual, 35 cada 100.000 habitantes tienen, digamos, o han desarrollado un cáncer anal o una proctitis que sea responsable de un cáncer anal, y 70 de cada 100.000 habitantes hombres que tienen sexo con hombre, que es VIH positivo, ¿ya? Que la inmunodeficiencia Perfecto. siempre va a ayudar a que un cáncer se desarrolle y siempre va a ayudar a que un cáncer sea mucho más invasivo. Y
ahí en Ya. el fondo tiene que ver con la forma de transmisión y la forma de cómo el virus invade, ¿ya? Que es importante como ahí que lo podamos mencionar. Sí. Ahora estamos conversando con Francisco Ramsey, matrón, médico general y académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH a propósito del virus del papiloma humano y los tipos de cáncer relacionados con este virus. Ahora, respecto al de cuello cervicouterino muscular, ¿hay formas de prevenirlo? ¿Hay formas de prevenir este tipo de cáncer? Y ahí quizás entramos al tema de las vacunas. ¿Qué tipos de virus o qué tipos de cáncer causados por este virus se pueden prevenir a través de vacunas? ¿Qué vacunas hay disponible para la población y quiénes pueden acceder a ellas? Todo sobre las vacunas, Francisco. Perfecto, súper. Entonces vamos a entrar entonces de lleno con lo que es la prevención, ¿ya? Bueno, tenemos en la materia específica de cáncer cervicuterino, tenemos que hay una prevención primaria y una prevención secundaria que la hacemos siempre a nivel de la atención primaria. Y no puedo dejar de mencionar que acá las matronas y matrones de nuestro país son los grandes líderes y los grandes responsables y un recurso invaluable en el fondo del punto de vista de personal de salud importantísimo, ya en la atención primaria, que son quienes han llevado a cabo el programa a la nivel de la atención primaria cervicuterino. Y son los que hacen día a día este trabajo con todas las pacientes que en el fondo están siendo atendidas en la atención primaria. Nuestra prevención primaria es evitar que podamos desarrollar el cáncer cervicuterino que se pueda llegar a desarrollar, un cáncer cervicuterino. Y para eso tenemos, primero que todo, una siempre consejería y aconsejarle a las pacientes dejar de fumar o el cese del tabaquismo que pueda ser progresivo, ¿ya? ¿Por qué? El tabaco ha sido investigado como un responsable y coadyuvante de enfermedades de cardiovasculares, por ejemplo, y de muchos cánceres, no solamente de este, Ya, ¿ya? Ahora, con respecto a eso, ¿por qué? Y esa ha sido la gran duda que muchos estudios no han logrado determinar con exactitud por qué el cigarro influye bastante o por qué el cigarro tiene un rol tan importante. Y lo que hasta el momento se cree es que el cigarrillo permite, ¿no es cierto?, que la adherencia y la permanencia de la infección perpetúe. Entonces, del 10% de personas que desarrollen este cáncer de manera, o esta infección por VPH de manera permanente, si la persona fuma, ya eso va a perpetuar el daño y va a permitir que la relación entre el virus y el tejido afectado permanezca para desarrollar el cáncer. Por lo tanto, el cigarrillo, principalmente el cigarrillo que se consume de manera molida, ya es un gran ya, perpetuante de este cáncer, ¿ya? Primero. Lo otro perfecto. importante tiene que ver con los hábitos saludables con respecto a la malnutrición, y tanto en la malnutrición por deficiencia como en la malnutrición por exceso. La obesidad hoy en día ya se considera como una enfermedad aparte y no solo como un factor de riesgo de muchas enfermedades. La obesidad está muy descrito y muy comprobado que tiene mucho papel, mucho rol en la aparición de muchos Sí. cánceres, como por ejemplo el cáncer gástrico, entre muchos. Ya, por lo Ujú. tanto, la obesidad en sí siempre va a ser un coadyuvante de cáncer. Y la malnutrición por deficiencia, la malnutrición genera una inmunodeficiencia, por lo tanto, como cualquier inmunodeficiencia, va a permitir que la Perfecto. batería de defensa del huésped no funcione bien y el cáncer se desarrolle. Y por último, con respecto a la consejería en salud sexual y reproductiva, no es llevar a la abstinencia, sino que es que nuestros pacientes con sus distintas preferencias, en su plena libertad de disfrutar su sexualidad, lo hagan siempre de una manera segura, ¿ya? Y por ahora el método que todavía nos ayuda bastante a detener un poco la transmisión de esto son los métodos de barrera como el condón Sí, masculino o el condón femenino. Discutidos un claro. poco porque hay territorios genitales, perianales o anales que no quedan cubiertos, obviamente, o que no quedan perdón, que quedan desprotegidos con el condón, ¿ya? El Sí, condón no cubre, no es una funda que cubra muchos territorios que quedan expuestos a la relación sexual, pero sí, obviamente, es una herramienta que todavía reduce mucho el contagio. Entonces, entre claro, usarlo y no usarlo, siempre preferir usarlo porque va a reducir el riesgo de contraer esta y otras infecciones de transmisión sexual. claro. Eso es la prevención primaria, que es lo más básico que siempre podemos hacer para empezar a ayudarnos. Pero vamos Perfecto. ahora a la prevención secundaria, para que entremos en las vacunas, que es lo que interesa mucho. Y la prevención secundaria tiene que ver con herramientas de tamizaje, donde tenemos el Papa Nicolau. Hoy en día tenemos también ¿Ya? otra herramienta que es el test del virus del papiloma humano, la genotipificación del VPH, y ¿Ya? tenemos por otra parte las vacunas, ¿ya?
Con respecto al Papa Nicolau, las mujeres en nuestro país son súper adherentes, las pacientes en nuestro país son súper, en el fondo, conscientes. La mujer en Chile tiene mucha Sí, conciencia del autocuidado y merece un reconocimiento por eso, porque no solamente es la parte gubernamental y la parte de los profesionales de la salud que llevan a cabo este sí, programa, sino que también las pacientes son súper responsables y eso permite que tengamos reducción en la mortalidad, ya con respecto al sin cáncer. duda. Ya el Papa Nicolau entonces es una herramienta que cada 3 años en resultados normales de las mujeres nos permiten poder detectar aquellas que están o ya con un cáncer dentro del cuello uterino o incluso un cáncer invasor, pero principalmente detectar aquellas que van camino al cáncer. Por lo tanto, nos permite detectar pacientes que están con lesiones precáncer o preinvasoras y Ya, detectarlas en etapas previas para que las podamos derivar de manera oportuna al especialista. La paciente tiene el derecho, según las garantías GES, de ser atendida por el especialista, confirmado su diagnóstico y por lo tanto fantástico. recibir tratamiento para evitar que ella llegue al cáncer. ¿Ya? Por lo Sí. tanto, el Papa Nicolás es Y una herramienta que Sí, todavía se aplica. es una herramienta, Ujú. sí, muy importante. Se nos va acabando el tiempo, entonces quería llevarlo a que hablemos de las vacunas, que un tema que interesa mucho. De hecho, Sofía dice, nos escribe, dice, tengo 30 años y me gustaría ponerme la vacuna contra el virus del papiloma humano. ¿Vale la pena? ¿Me protegerá? ¿Sirve a esta edad? Entonces, vamos un poquito a hablar de las vacunas antes que Súper. se nos acabe el tiempo. Súper. Bueno, con respecto a la vacuna, sigo bajo como la misma temática que estaba hablando, es parte de Exacto. nuestra herramienta de prevención secundaria. La vacunación con respecto al virus del papiloma comenzó a nivel, en más o menos en septiembre del 2014. Ya ahí en el 2014 se vacunaron aproximadamente 120.000 niñas, porque se partió solo con las niñas que estaban, ¿no es cierto?, entre el cuarto y el quinto básico. Ya luego el 2019 recién se incorpora la vacunación también en niños, ya no solo en niñas, sino que ahora también están siendo los niños los vacunados con un 80% de cobertura, que es una muy buena estadística. Y a nivel mundial se han hecho estudios con respecto a la efectividad de la vacuna. Ya el New England Journal of Medicine, que publicó hace no mucho un estudio en el cual llegaba a, en el fondo, concluir que el 88% ya con vacunación existe de reducción con respecto al cáncer cervicuterino. 88% es un muy buen Perfecto. porcentaje, sobre todo en aquellas niñas que están vacunadas antes de los 17 años. Se creó primero, la primera vacuna que se creó fue una vacuna que era bivalente, ya que era la Cervarix, y que ¿Ya? correspondía a la vacuna que principalmente cubría los serotipos 16 y 18. 16 y 18 son uno de los 200 tipos del cáncer cervicuterino, pero para hacerlo mucho más Perfecto. contextualizado, está dentro del grupo de alto riesgo y son las más frecuentes de alto riesgo generadoras de cáncer cervicuterino. Sobre todo el tipo 16 es el que en Chile más tenemos ya como generador de cáncer cervicuterino. Por lo tanto, en primera instancia teníamos esa vacuna que solo cubría esos dos. Luego se creó la Gardasil, ya que es la que es ¿Ya? tetravalente, que tiene 4 tipos, el 6 y el 11, que son los responsables del 90% de las verrugas genitales o el condiloma, que lo hablamos la vez Perfecto. pasada, y el 16 y Sí. 18, que corresponden a cerca del 90% de generadores del cáncer. O sea, tenemos esos 4 que son los que están funcionando Perfecto. actualmente en nuestro Programa Nacional de Inmunización. Antes de los 14 años, o sea, entre los 9 y los 14 años, donde empezamos a vacunar a nuestros niños con el programa, son 2 dosis, ¿ya? Una dosis se Ya. coloca, digamos, en el cuarto básico, 12 meses después, o sea, en su quinto básico, los niños reciben ahora su segunda dosis, ¿ya? Y ese es según el Plan Ya. Nacional de Perfecto. Inmunización en la vacunación escolar. Sobre los 15 años, y generalmente lo que siempre se recomienda es que ojalá esto lo promulguemos hasta los 26 años, sobre los 15 años corresponde a 3 dosis y tenemos que incentivar a la población a vacunarse. La primera dosis se coloca a partir de los 15 o más años, luego 6 meses después viene la segunda dosis y luego 12 meses después Perfecto. comienza la vacunación de la tercera dosis. ¿Cuál es el gran problema de eso? Es que, bueno, ahora se ha creado otra vacuna que es la nonavalente, ya que es la nueva vacuna que ¿Ya? se creó, que es una vacuna de tipo que cubre 9 tipos, ¿ya? Esta vacuna cubre, como te digo, los mismos 4 que tienen el Gardasil, y a esto se asocian Sí. otros de alto riesgo, porque se ha ido investigando de que han aumentado en prevalencia y en incidencia, han aumentado cánceres cervicuterinos por otros tipos de alto riesgo de virus del Perfecto. papiloma humano. Por lo tanto, la nona valente que cubre 9 cubre las 6 y 11 y 16 y 18, pero se van a sumar la 31, Perfecto. la 33, 45, 52 y 58. Por lo tanto, Sí. el 90% de generadores de cáncer lo cubre la vacuna
vavalente, la nonavalente. Esa todavía no está Perfecto. dentro del programa gubernamental gratuito, se adquiere dentro de lo que es todavía el sector privado, y el gran limitante de esto es que todavía sigue siendo muy costoso. ¿Ya? Ese es el gran Ya, limitante. Ahora, con 30 claro. años, independiente que ella haya iniciado o no su actividad sexual, ella puede acceder y puede colocarse la vacuna, porque incluso Ya, ya hay personas, muchos expertos que dicen, no necesito hacerle el test del VPH y saber qué VPH ella o él pueda tener para vacunarla o vacunarlo. Simplemente el paciente o la paciente puede acceder a la vacunación independiente de qué tipo de ya. papiloma pueda tener, ya porque en el fondo vamos a cubrir por lo menos el 90% o un poco más del 90% de los virus responsables de cáncer, y vamos a poder cubrir además los que generan Fantástico. condiloma. O sea, vamos a hacer una cobertura positiva con respecto a eso. Fantástico. ¿Mm? Francisco, Eso se es nos súper acabó el importante. tiempo. Sí, es súper importante. Se nos acabó el tiempo, pero de todas maneras lo vamos a seguir invitando para poder seguir hablando de esto, abordar más en extenso todo lo que tiene que ver con las vacunas, pero al menos nos hemos quedado con algunos conceptos muy importantes: el uso del condón, hacerse el Papa Nicolau y además investigar las posibilidades. Son vacunas costosas, pero investigar las posibilidades de poder acceder a esta vacuna si no se está dentro del rango de edad que cubre el programa gubernamental. Pero queremos agradecerle por toda esta información a Francisco Ramsey Matrón, médico general y académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, por habernos dado este completo panorama nuevamente sobre el virus del papiloma humano. Que tenga un bonito día. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a ustedes. Solo quisiera agregar algo muy, muy breve, que es invitar a toda la población Ibelis que sintoniza la radio y sintoniza el Sí, canal de televisión a que retome sus controles de salud. La pandemia ha hecho estragos con respecto a muchos controles de salud. Las pacientes han perdido sus controles, sobre todo en el área pública y privada. El 68% hay retraso en confirmación diagnóstica y un 11% respecto a tamizaje en cáncer cervicuterino. Por lo tanto, la tarea y la invitación es a que retomemos nuestros controles de salud para que podamos, ojalá, poder combatir lo que haya dejado como consecuencia la pandemia. Así que agradecido, muchas gracias, espero que sea muy esclarecedor dentro de este poquito tiempo que tenemos, y de cualquier duda todas estamos maneras. dispuestos a ayudarlo y Sí, a participar. de todas maneras. Muchas gracias, Francisco. Chao, chao. Chao, Y chao. nosotros y nosotras, sí, chao, chao. Nosotros y nosotras nos separamos nada más que 2 minutos y ya volvemos con más Consulta 94.5. A partir de ahora te recetamos la cápsula informativa, información relevante para la Consulta 94.5. Y nosotros y nosotras seguimos haciendo Consulta 94.5. Recuerden que estamos en Spotify y ahí nos encuentran como Consulta 94.5, que es el nombre de este espacio dedicado a la salud y a la medicina. Y recuerden también que los capítulos de este espacio quedan albergados en YouTube para que los puedan revisar y compartir. ¿Y dónde nos encuentran en YouTube? En la cuenta de Santiago Televisión, que es @santiago.tv, Santiago abreviado, @stgo.tv. Ahí en YouTube nos encuentran entonces con todos los capítulos de esta temporada de Consulta 94.5. Y seguimos hablando de salud, de bienestar, porque la última encuesta nacional de salud reveló que el 84% de las mujeres entre 15 y 45 años muestra una deficiencia de vitamina D. En los adultos mayores, las cifras estiman que un 87% presenta un déficit crítico de esta hormona. La insuficiencia de vitamina D puede implicar mayor riesgo de presentar síntomas depresivos. Al mismo tiempo, pacientes diagnosticados con depresión presentan con mayor frecuencia una deficiencia de vitamina D al compararlos con las personas sin depresión. Sobre esta relación entre depresión o síntomas depresivos y déficit de vitamina D nos cuenta el periodista Iván Rimaza. La vitamina D es un nutriente que el cuerpo necesita para fortalecer los huesos y mantenerlos saludables. Sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y neuroprotectoras contribuyen a la salud del sistema inmune, la función muscular y la actividad de las células cerebrales. La forma de obtener vitamina D es mediante la comida y la exposición a la luz solar. ¿Por qué es tan común su déficit en la población chilena y principalmente en mujeres? La psiquiatra, doctora Daniela Gómez, nos comenta. La población chilena tenemos principal propensión a tener un déficit o una insuficiencia de vitamina D porque somos un país que estamos muy lejos del Ecuador, por lo tanto nuestra calidad de luz solar no es buena
y el aporte de vitamina D a través de la luz solar es tremendamente importante. Por lo tanto, generalmente en la población chilena podemos encontrar más cuadros de déficit o insuficiencia. Si bien la falta de vitamina D no produce depresión, los síntomas son bastante similares, por lo que la falta de esta hormona puede producir cuadros depresivos que son tratables y no necesariamente biológicos, como lo explica la psiquiatra doctora Daniela Gómez. Un cuadro de déficit de vitamina D, por supuesto que se puede confundir con un trastorno depresivo, y nos ha pasado más de una vez que un paciente consulta y le damos antidepresivo y no vemos grandes resultados, y eso claramente se debe a porque el paciente presenta un déficit de vitamina D. Personas con déficit de vitamina D tienen síntomas muy similares a los observados en un cuadro depresivo, con indicios que podrían confundir los diagnósticos. Es por esto que suplementar con vitamina D a pacientes con insuficiencia y deficiencia es útil en el tratamiento de un cuadro depresivo, como señala la doctora Gómez. Cuando uno tiene un paciente deprimido con un déficit de vitamina D, por supuesto que es tremendamente importante suplementarlo. En esos casos se usan 100.000 unidades una vez por semana, por 4 semanas, y se toma control con nivel plasmático de vitamina D. Si uno no trata a un paciente deprimido y lo suplementa con vitamina D, puede ser que ese cuadro no mejore. Entre los síntomas del déficit de vitamina D se cuentan falta de energía, falta de ánimo, cansancio e hipersomnia durante el día. Las personas que tienen un mayor riesgo de sufrir déficit de vitamina D son las que padecen enfermedades que provocan su mala absorción, como las personas celíacas, las que toman ciertos medicamentos que afectan al metabolismo de esta vitamina, las que tienen sobrepeso, las que sufren insuficiencia renal o las embarazadas. Y seguimos haciendo Consulta 94.5 porque queremos abordar una enfermedad descrita generalmente como una patología silenciosa. Se trata del cáncer de pulmón. Según datos de The Global Cancer Observatory, GloboCan, el año pasado en Chile se registraron casi 4.000 casos nuevos de cáncer de pulmón y más de 3.500 muertes. Esta patología genera síntomas que muchas veces son pasados por alto debido a que se confunden con otras enfermedades respiratorias comunes. Esto provoca que los pacientes consulten generalmente muy tarde a un especialista, lo que provoca que esta enfermedad sea difícil de tratar cuando ya está en una etapa avanzada. Para profundizar en este tema, en cómo cuidamos y protegemos nuestros pulmones, queremos conversar con el doctor Cristian Saklevich, oncólogo médico, director científico del Departamento de Investigación del Cáncer y jefe de la Unidad de Estudios Clínicos de la Fundación Arturo López Pérez. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Iris. Buenas tardes. Mucho gusto saludar a todos los escuchas. Perfecto. Y comencemos, doctor, gracias por estar con nosotros y nosotras, por, digamos, algo general. ¿Cómo cuidamos, cómo protegemos nuestros pulmones? Antes de pensar en el cáncer y en lo que aquello puede provocar, ¿cómo cuidamos nuestros pulmones? ¿Qué debemos evitar y qué hábitos debemos promover? Bueno, fundamentalmente para evitar el cáncer pulmonar, digamos, que es lo que vamos a dirigir un poquito esta conversación, hay que evitar el consumo de tabaco o la exposición a humos de tabaco o exposición a otros humos ambientales, como pueden ser, por ejemplo, el uso de leña intradomiciliaria. Eso desde pequeña edad, porque a medida que van pasando los años, el riesgo de hacer inflamación en las células pulmonares puede llevar a procesos inflamatorios que pueden resultar en un cáncer. Así que durante toda la vida hay que protegernos desde muy chiquitito hasta la edad adulta básicamente del consumo de tabaco o de la exposición a consumo de tabaco y a otras exposiciones más que pueden estar relacionadas con contaminación. Sí. Perfecto. Y estamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos de fumar, hablamos particularmente del consumo de tabaco y de los componentes del tabaco, o hay otros elementos, por ejemplo, la marihuana, que también pueden aumentar el riesgo de este tipo de cáncer, del cáncer de pulmón. Bueno, sabemos que casi el 80 o el 90% del total de los cánceres pulmonares están asociados directa o indirectamente con el consumo de tabaco. ¿Ya? No se sabe tan bien estadísticamente sobre otros consumos inhalados, pero sí se sabe que la marihuana en sí trae cientos de componentes que pueden ser tóxicos pulmonares.
¿ya? Así que obviamente que la cantidad, la gente que es fumadora de cigarros no fuma la misma cantidad de marihuana al día, así que uno pudiera hacer una comparación, ¿ya? Pero si uno Claro. pudiera hacer una comparación uno a uno, lo más probable es que la marihuana podría ser tan tóxica o quizás más que el tabaco. Ahora, las cifras, doctor, son un poco, para quienes no estamos siguiendo las cifras y la incidencia y la prevalencia de este tipo de cáncer continuamente, son bastante sorprendentes. Estamos hablando de 4.000 casos nuevos de cáncer de pulmón en nuestro país, más de 3.500 muertes. Entonces, es un cáncer que tiene un impacto en la salud de nuestra población en el país. ¿Por qué se dice que este cáncer es silencioso? ¿A qué síntomas deberíamos estar atentos y atentas para poder detectar este cáncer de manera anticipada y poder tratarlo de manera favorable? Bueno, lamentablemente la gran mayoría de los cánceres pulmonares que se pesquisan, no solamente en Chile, sino a nivel mundial, son pesquisados en forma muy tardía. ¿Ya? Esto quiere decir Ya, pacientes que están en enfermedad metastásica o que no son posibles de ir a una cirugía con intención curativa. ¿Ya? En este contexto, sabemos que en Chile, por ejemplo, el año pasado, como bien dijiste, hubo 4.000 nuevos casos de cáncer pulmonar y 3.550 muertes. ¿Ya? O sea, eso significa que prácticamente eh, es casi uno a uno la incidencia y la mortalidad. Hay una relación, una mala relación. ¿Ya? Ahora, ya, sabiendo que la gente, en general, el gran porcentaje, esto es de pacientes fumadores, de personas que han sido fumadoras, ¿ya? Un síntoma que a veces se deja estar por muchos meses o años puede ser la tos, ¿ya? La baja de peso, ya, pacientes que empiezan a enflaquecer, pacientes que empiezan a tener esputo, desgarro, ¿ya? En forma constante, ¿ya? Y que han consultado una o dos veces al bronco-pulmonar o a médicos generales y piensan que una bronquitis le dejan antibióticos y el cuadro sigue evolucionando, ¿ya? Etcétera. Esos son como los baja de peso, tos, expectoración, ¿no? Son como los síntomas principales. También cuando ya el tumor te empieza a crecer o a dar metástasis puede provocar dolor, ya. ¿ya? Puede provocar infecciones o favorecer infecciones a repetición, etc. Pero esos Perfecto. son como los Ahora, síntomas este, principales. perfecto, todos siendo una de ellas y la pérdida de peso entonces. Ahora, doctor, ¿este tipo de cáncer, el cáncer de pulmón, afecta principalmente a las personas que consumen tabaco, que fuman, o también puede afectar a aquellas personas no fumadoras? Muy buena pregunta. El 90%, entre el 80 y el 90% de las personas que tienen cáncer de pulmón están ligados directa o indirectamente con el consumo de tabaco. Ya que sean fumadores activos, hayan sido exfumadores o sean exfumadores, ¿ya? O que hayan sido fumadores pasivos. ¿Ya? Eso es básicamente. O sea, hay otros cánceres de pulmón que no guardan una relación directa con tabaco, pero son los menos frecuentes en Chile por lo menos. ¿Ya? En mujeres jóvenes, asiáticas, hay algunas alteraciones genéticas que favorecen el cáncer pulmonar, pero en Chile básicamente el gran porcentaje de los cánceres pulmonares son asociados al consumo de tabaco. Perfecto. Ahora, cuando el cáncer es detectado, doctor, ¿cómo se trata y cuál es el pronóstico? De acuerdo a las cifras, el pronóstico no es muy favorable, pero ¿de qué va a depender? Me imagino de cuán temprano se detecte, cómo se trata y cuál es el pronóstico entonces. La gran mayoría de los cánceres pulmonares, cuando la gente consulta por síntomas, son pesquisados en forma tardía, ¿ya? Es decir, Ya, que no tienen una posibilidad curativa. La única posibilidad curativa o la principal opción curativa para el cáncer pulmonar es una cirugía. ¿Ya? Cuando tú puedes sacar un ya, cáncer pulmonar en forma completa, ese paciente teóricamente puede estar curado. Sin embargo, dependiendo del tamaño que tenga el tumor, del compromiso ganglionar que tenga localmente, existen altos riesgos de recurrencia posterior igual. ¿Ya? Los únicos cánceres ya, que uno puede decir que son curados, que pueden ser curados con certeza, son cánceres pulmonares muy chiquititos, que son nódulos pulmonares que se operan, ¿ya? Que son pesquisados o por antecedentes clínicos, que un médico le pida un escáner de baja tasa de radiación a un paciente por antecedentes de haber sido fumador, ¿ya? Y se pesquisa un nódulo ya. chiquitito y ese nódulo se logra operar, ese paciente teóricamente se puede curar, ¿ya? Pero entre más grande sea el tumor y mayor sea el compromiso ganglionar, son menos las posibilidades de curación.
incluso muchas veces pacientes que se logran resecar completamente. Ahora, Perfecto. esto ha Ahora, ido cambiando. sí, Dime. ha ido cambiando, sí, ha ido cambiando. ¿De qué forma, doctor? Que en la medida que hay más conocimiento, han aparecido nuevas moléculas, ha aparecido inmunoterapia, etcétera, las posibilidades de sobrevivir a los pacientes ha ido mejorando en el tiempo. ¿Ya? Antiguamente, cualquier paciente con enfermedad metastásica o no se le hacía nada, ¿ya? O le daban un Ya, par de ciclos de quimioterapia, ¿ya? Y con eso la expectativa de vida no superaba mucho más del año de vida. ¿Ya? Hoy día con el perfecto. conocimiento, de la inmunoterapia, nuevas asociaciones de tratamiento, con terapias moleculares que van dirigidas a pacientes que tienen mutaciones específicas, este rango ha ido mejorando en forma asombrosa. Hoy en día hay algunos pacientes que tienen alguna mutación muy específica que se pueden tratar su cáncer con un fármaco que se ingiere todos los días vía oral, ¿ya? Y las curvas de sobrevida pueden superar a veces los 3, 4, 5 años de vida. ¿Ya? Cosa, eso Perfecto. era, O sea, eso era impensado, eh, esta conversación en este tipo era absolutamente impensable, la tenía hace 5 años atrás. claro, es importante el cambio que ha habido gracias al avance de la medicina y de las investigaciones médicas. Estamos conversando con el doctor Cristian Saklevich, oncólogo médico, director científico del Departamento de Investigación del Cáncer y jefe de la Unidad de Estudios Clínicos de la Fundación Arturo López Pérez a propósito del cáncer de pulmón. Ahora, nos pregunta Rodrigo, nos escribe, dice que ha intentado dejar de fumar varias veces, pero que el deseo es mayor. ¿Alguna recomendación, dice doctor, para dejar el cigarrillo? ¿Qué han dicho los estudios sobre las fórmulas y las investigaciones también científicas, doctor, sobre las fórmulas para poder dejar el cigarro? Entonces, ¿alguna recomendación ahí, doctor? Yo creo que la mejor recomendación, que si uno realmente tiene la intención de dejar de fumar, es ir a un especialista en broncopulmonar que hagan estas terapias de dejar de fumar, digamos, que son con algunos fármacos bien Ya, determinados o con equipos psiquiátricos especializados. ¿Ya? La verdad es que ya, hay éxito, ¿ya? Y es súper importante porque a la medida que tú dejaste de fumar, tu riesgo de hacer cáncer pulmonar va desapareciendo en el tiempo. Si una persona que tiene perfecto. 50 años es gran fumadora y deja de fumar hoy, a los 65 años o 70 años de vida, el riesgo de hacer cáncer pulmonar va a ser similar al de la población no fumadora. Ya. Justamente Constanza, doctor, nos preguntaba si al dejar de fumar los pulmones se recuperan. ¿Cómo es el proceso que viven los pulmones una vez que se decide dejar de fumar? ¿Se deja de fumar? ¿Cuánto se puede demorar el proceso de acuerdo a lo que usted nos estaba diciendo entonces, unos 10, 15 años? ¿Qué es lo que pasa después de que uno deja de fumar? ¿Se recuperan estos órganos? Lamentablemente el daño que se produce en el pulmón generalmente no se recupera. ¿Ya? Ya, Lo que deja de ocurrir es que la noxa constante de estar metiendo humos, ¿ya? O que son tóxicos, son sustancias químicas que van provocando alteraciones en el epitelio pulmonar, ¿ya? En el epitelio bronquial, finalmente deja de ser una constante y se tiende a una suerte de estabilización de ese epitelio. ¿Ya? Eh, si es que yo tengo un epitelio dañado y lo sigo contaminando en forma constante, tengo muchísimo más riesgo de hacer cáncer. ¿Ya? Si es que tengo un ya, proceso inflamatorio no cancerígeno todavía, puede ser que no termine haciendo el cáncer. Por eso es importante dejar de fumar. perfecto. Ahora, este tipo de cáncer, usted nos decía, la idea es poder detectarlo lo más temprano posible, es decir, sobre todo las personas que son fumadoras, que tienen estos síntomas como tos continua o tienen pérdida de peso, ir y visitar al médico, el broncopulmonar, para poder iniciar este proceso de pesquisa. ¿Cómo se detecta, cómo se diagnostica este tipo de cáncer, doctor? Cuando son enfermedades avanzadas es bastante fácil, ¿ya? Porque un escáner a la primera uno va a encontrar un tumor, después se toman biopsias. Pero la idea es poder Ya, pesquisar en forma lo más precoz posible. Ojalá que el nódulo ya, pulmonar tenga menos de un centímetro. ¿Ya? ya, Personas que tienen más de entre 50 y 80 años, en algunas sociedades americanas, por ejemplo, sugieren un control de un escáner de baja tasa anual todos los años, ya. hasta los 80 años, o hasta 15 años después que dejó de fumar. Con eso se Perfecto. disminuye el riesgo, aumenta la pesquisa en forma importante.
Perfecto. Ahora, se está llevando a cabo una campaña importante, Apaga los Riesgos, en que la idea, me imagino, es precisamente concientizar sobre la incidencia y la prevención de este tipo de cáncer. ¿En qué consiste esta campaña, doctor? ¿Y por qué es importante ponerle atención? Ya lo decíamos al comienzo de la conversación, las cifras, la incidencia de este tipo de cáncer en el país es alta, entonces hay que ponerle atención. ¿En qué consiste esta campaña Apaga los Riesgos? La campaña en general, no solamente esta Apaga los Riesgos, pues cualquier campaña que vayan a tratar de evitar el cáncer pulmonar, ya lo que evita es el consumo de tabaco, básicamente, ¿ya? O la exposición de gente intradomiciliaria al consumo de tabaco. Recordemos que las personas que no son fumadoras propiamente tal, pero que viven en un ambiente, en una casa donde una, dos, tres personas fuman, tienen prácticamente el mismo riesgo de desarrollar cáncer pulmonar que las personas que fuman en el domicilio, ¿ya? Así que Ya. básicamente todas las campañas de este tipo lo que buscan es dejar el hábito tabáquico, ¿ya? Tanto intradomiciliario como extradomiciliario, ¿ya? Y existen otras campañas que para mí son más relevantes todavía, por ejemplo, las campañas que tienen que ver con la prevención del tabaquismo en escolares, ¿ya? Hoy en Chile, ¿Ya? pese a todos los esfuerzos, ¿ya? 1 de cada 3 chilenos está fumando, ¿ya? Según la última estadística, aproximadamente un 32%. Igual ha sido exitoso porque hace 10 años atrás era sobre el 40% de la población era fumadora. En los colegios, Ya. en los colegios entre 13 y 15 años, gracias a la implementación de programas educativos, se ha logrado disminuir en forma relevante el consumo de tabaco en estos preadolescentes o adolescentes. Ya antiguamente era absolutamente frecuente que todos los niños saliendo del colegio prendían sus Sí. cigarros y se hacía absolutamente costumbre. Eso afortunadamente hoy en día ha ido disminuyendo. Es muy raro ver un escolar en la calle fumando, pero lamentablemente el grupo sobre 20 años, entre los 20 y los 50 años, tienen tasas de tabaquismo que pueden llegar hasta el 40, 30, 40%. Perfecto. Así que Entonces, el todo, énfasis también, sí, en la educación familiar también y en la prevención en los colegios, porque mientras antes, me imagino yo, uno comienza con este hábito, antes aumentan los riesgos y las posibilidades de padecer este tipo de cáncer, ¿no? absolutamente. Hay dos factores de riesgo importantes para desarrollar cáncer de pulmón. El primero es el consumo ¿Ya? de tabaco, ¿ya? Y el segundo la edad. Entre más edad tengo yo, más Ya. riesgo tengo de hacer cáncer, ¿ya? Y eso en general es para cualquier otro cáncer. La gran mayoría de los cánceres se relacionan con la edad también. Así que personas Perfecto. mayores, Queremos, sí, sí, las personas mayores también debieran dejar el hábito. Podrían tener mejor calidad de personas vida mayores, personas jóvenes. Claro, la población en general, ¿no? Dejar el todos. hábito de fumar es difícil, sobre todo cuando es un hábito que ha estado por años, es complejo, usted lo decía, se requiere apoyo profesional, apoyo de expertos broncopulmonares, pero también apoyo psiquiátrico, apoyo en salud mental para poder poco a poco ir alejándose de este hábito y del consumo del cigarrillo, que es uno de los principales factores de riesgo, nos decía usted, para el desarrollo de este tipo de cáncer. Queremos agradecerle al doctor Cristian Saklevich, oncólogo médico, director científico del Departamento de Investigación del Cáncer y jefe de la Unidad de Estudios Clínicos de la Fundación Arturo López Pérez, por este contacto y por habernos contado entonces sobre los síntomas, las formas de prevención y detección de este tipo de cáncer que tantas muertes causa en el país anualmente y que tantos nuevos casos estamos viendo anualmente de este tipo de cáncer. Que tenga un bonito día, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias y a su disposición para cualquier futura consulta. Muchas gracias. Y nosotros y nosotras hemos llegado al final de Consulta 94.5. Como siempre, muchas gracias al equipo técnico de Radio USACH y de Santiago Televisión por la puesta al aire de este espacio. No se olviden que nos encontramos cada sábado en Radio USACH a las 10 de la mañana en la 94.5 y también cada domingo también a las 10 de la mañana en Santiago Televisión, donde abrimos este espacio para la atención a la salud y a la medicina. Que tengan un bonito día. Chao, chao.
Es momento de cerrar la Consulta 94.5, nuestro espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Esto fue Consulta 94.5. Siempre en Santiago TV. USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia y se sana.